Ana Catalina Emmerich. Visiones y revelaciones completas. Parte 1. Estudio crítico. 1. Carácter de las visiones. Con profunda veneración escribo estas páginas acerca de las visiones de la monja estigmatizada Ana Catalina Emmerich. Confieso que ninguna obra me ha conmovido tanto, me ha ilustrado tanto, fuera de las Sagradas Escrituras, como las revelaciones de esta mujer distinguida, con los dones excepcionales de las criaturas privilegiadas. Pienso que por designios de Dios, que reserva sus secretos, vuelve a hablarse apasionadamente de estas visiones, después de casi medio siglo de olvido, acaso para renovar motivos de meditación y de fervor en este mundo materializando, insensible y sombrío. En Ana Catalina se cumple cabalmente la profecía bíblica, donde el Señor dice por boca de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Las revelaciones de Ana Catalina tienen la virtud de avivar el alma adormecida, suscitar deseos de perfección, estimular el amor por las cosas sobrenaturales y despejar el corazón obstruido con tantos años de errores, supersticiones y viscosidades inaprensibles. Aunque la visionaria humildemente no le atribuye otro valor que el meramente humano, sus visiones llevan el sello de la divinidad, porque se mueven en atmósfera religiosa. Son tan vastas como la historia universal, tan hermosas como la creación, tan seductoras como los misterios de Dios. La mente del hombre genial no puede imaginar lo que ella ha revelado, porque el límite espíritu humano no sube a tales alturas, ni desciende a tales honduras, en lo visible y en lo invisible. El espíritu de Ana Catalina lo ve todo, y lo ve todo en presente como lo ve Dios, porque es Dios quien ve por ella. Ve lo que sucede antes de la creación, durante la creación y después de la creación. Ve las armonías de los coros angélicos y la rebelión de Lucifer. Ve la formación del primer hombre y el nacimiento de la primera culpa. Ve el desarrollo de la humanidad, agobiada bajo el peso inexorable de la caída, a través de los siglos, y ve la promesa de la redención, hasta la restauración del orden natural y viciado. Ve el decaimiento de la humanidad, en la generación de la gracia, la lucha entre el poder de las tinieblas y el poder de la luz, y la nueva restauración en el orden glorioso, concebido por Dios. La vidente nos habla del paraíso, del purgatorio y del infierno, con más exactitud que el Dante en la Divina Comedia. Nos relata la caída de Adán y Eva, con más ciencia que Milton en El Paraíso Perdido. Nos descubre las artimañas del diablo, con más sentido que Goethe en Fausto. Nos muestra la vileza del corazón humano, con más realidad que Víctor Hugo en Los Miserables. Nos presenta un análisis del alma más atormentador que el de las obras de Dostoyevski, y nos deleita con más dulzura y emoción que los mejores poemas pastoriles y novelas idílicas de todos los tiempos. Supera en extensión y profundidad a las revelaciones de Santa Hildegarda, Santa Matilde, Santa Gertrudes y Teresa Neumann, la estigmatizada de nuestros tiempos. Ella confirma y complementa lo que han dicho los santos y los doctores, traspasa los conocimientos del común saber, se sumerge en la contemplación del mundo elevado, mucho más allá de lo que puede alcanzar la sabiduría humana. Por eso es lo que ella revela. Si no fuera ciencia humana, sería ciencia divina o ciencia diabólica, mas como todo lo tiende a la glorificación de Dios y a la condenación del diablo, su ciencia es ciencia divina. Y como la meditación de esos escritos no produce mal, sino bien, no aleja de Dios, sino acerca a Él, no inclina hacia el mundo, sino hacia el cielo, se deduce en atento examen, que establece que está inspirado por Dios. Este es el juicio, el mejor argumento de carácter divino de las visiones. Porque una pobre mujer como la monja de Dulme, de menguada ilustración, que solo conocía la historia sagrada a través de una edición popular,
que no ha frecuentado la universidad, ni ha tenido maestros eminentes, que ha permanecido casi toda su vida postrada en cama, aquejada por indecibles dolores, que nació en una aldea que apenas conocía a causa de su existencia, retraída y piadosa. Por solo humano poder no pudo hacer lo que hizo, ni por solo humano saber no pudo decir lo que dijo. Esta mujer no podía saber lo que los apóstoles por infusión del Espíritu Santo supieron, ni obrar lo que los santos por divina inspiración obraron, ni entender la ciencia profana como el magnetismo, ni la ciencia sagrada como la teología, ni el conocer de la historia, los sucesos y nombres desconocidos, ni conocer de la historia y nombres desconocidos, ni de la geografía, la toponimia ya extinguida, ni menos saber de arqueología, de idiomas, de razas, de tribus, de tradiciones arcaicas, de meteorología, ni de los 3 reinos, ni de los 4 elementos, ni de los astros y constelaciones. Si no admitiéramos aquí el soplo del Espíritu Santo, no podríamos concebir que una aldeana, martirizada por los sufrimientos, nos hablara como nos habla, con tanta erudición, ortodoxia y delicadeza, del paraíso terrenal, del proceso de la redención de Melquisedec, de la casta de los esenios, ni aportar datos tan precisos del templo de Jerusalén, y lugares de predicación de los apóstoles y discípulos de Jesús, ni explicar los símbolos litúrgicos con tanta sencillez y elevación como lo han hecho los exegestas, ni los historiadores sagrados. Eran vanas estas visiones, eran sueños ilusorios. Cuando tales visiones y sueños reviven la historia universal, descubriendo episodios verídicos, ampliados con detalles ignorados, pero verosímiles, dando los nombres exactos de pueblos desaparecidos o existentes, relatando la vida de personajes de la antigüedad, describiendo escrituras sagradas, desconocidas aunque posibles, con seguridad y lógica, sin alardes, llorando cuando el cuadro que presencia es triste, alegrándose cuando es jubiloso, con simplicidad infantil, despojándose de todo mérito personal, porque todo lo atribuye a Dios, sin esperanzas de beneficios terrenales, y a pesar de todo, atribuyendo el valor puramente humano a lo que dice, en cuanto que ella es solo vehículo, aunque describe el más excelso drama de la historia. El sentido común proclama claramente a la razón y a la fe que todo esto es verdad. ¿Qué otro signo de veracidad es menester, superior al efecto saludable, ennoblecedor, que produce en las almas la lectura de estas revelaciones? Lo que hace bien es bueno, lo que incita a la virtud es santo, lo que mueve hacia Dios no puede ser sino de Dios. Si se hubieran reunido para ponerse de acuerdo los más calificados escritores, poetas, historiadores, geógrafos, arqueólogos, astrónomos, teólogos y exegetas, no hubieran logrado realizar una reconstrucción de la historia antigua y moderna, y nos hubieran dado una descripción y explicación de la vida, pasión y muerte del Redentor más lógica, más noble ni más perfecta que la que nos presenta Ana Catalina Emmerich a través de sus contemplaciones. El carácter de sus visiones es de tal índole que al describirlas, aunque se traten de cosas abstractas, la vidente lo hace por medio de imágenes concretas, accesibles, generalmente a lo común comprensión. Ve una imagen de la Santísima Trinidad, el magno misterio católico, y al verla, conoce de manera inefable la vinculación eterna de las 3 divinas personas. Ve a la Virgen y a los coros angélicos, y explica sus jerarquías en el sentido de sus movimientos armoniosos. Ve la revelación de los ángeles y define, en términos incomparables, el proceso tenebroso de la degradación, y nos da por primera vez la noción de los espíritus que tuvieron un principio de arrepentimiento, esparcidos en el espacio, que serán juzgados al fin del mundo. Ve el sol, la luna, los planetas y los meteoros, y los describe con detalles que superan los conocimientos astronómicos respecto de su estructura y de la naturaleza de sus habitantes. Ve la magnificencia primitiva del orden natural creado, la belleza y la potencia del primer hombre, y explica admirablemente el origen de la primera culpa, la sustancia del pecado, el oscurecimiento del cuerpo y del alma humano,
y análogamente el desorden iniciado en la naturaleza caída. Jamás he leído nada tan preciso, tan correcto, tan accesible al entendimiento y conforme a la fe, al mismo tiempo, tan maravilloso como el relato de la creación de Adán y Eva. Con el conocimiento que la vidente recibe de los movimientos iniciales de la culpa y de la creciente malicia que surge de la mujer hasta caer en la tentación. Aquí he hallado la explicación satisfactoria de la sucesión del pecado de Adán en el linaje humano, con la raíz y los brotes renovados constantemente de los frutos viciosos que produjo en nuestros primeros padres y que heredaron todos los hombres, en quienes se extendió y deformó gradualmente. De luminoso como era el hombre, se tornó oscuro por fuera y por dentro, quedando expuesto a la influencia maligna de los ángeles como los caídos, y al mismo tiempo se oscurecieron y degeneraron los animales y las plantas que lo rodeaban. Ve a los patriarcas y a los profetas, relata las circunstancias principales de sus obras y la significación de sus actos, completando detalles inconclusos del sagrado texto, como por ejemplo la misión de Melquisedec, el personaje misterioso a quien Abraham reverenció como mensajero angélico, destinado para fundar ciudades y prefigurar la consagración de la Eucaristía en el primer sacrificio de pan y vino. Describe el purgatorio con los padecimientos de las almas penitentes según los pecados, y nos transmite la premura de sufragar por estas almas, que no pueden valerse por sí mismas, conforme con la doctrina de Santo Tomás de Aquino que dice: la oración por los difuntos es más agradable a los ojos de Dios que la que ofrece por los vivos, por aquellos que tienen una grandísima necesidad y no pueden socorrerse a sí mismos como los vivos. Estando cierta vez en el purgatorio, separada de su conductor por una montaña infranqueable, a través de la cual lo veía, experimentó tan vivo deseo de encontrarse a su lado que casi perdió el conocimiento. Ese vivo deseo que tú sientes, lo sienten las almas para que las socorran, le dijo el ángel. Lléname de espanto, comentó luego ella, el horrible abandono y el desperdicio que se hacen las gracias de la Iglesia, que tal en abundancia son ofrecidas a los hombres, que éstos tampoco aprecian, mientras que las pobres almas las anhelan y desfallecen a causa del deseo que tienen de ellas. Ve el infierno con sus horrores, el limbo de los justos con sus esferas, los premios de la vida futura, la gloria de los santos. Ve el descendimiento de Jesús a las regiones tenebrosas, después de su expiración en la cruz, el rescate de los justos y el encuentro con Adán y Eva en la región neblinosa, donde aguardaban ardientemente el instante de la redención. Ve a la iglesia triunfante, la purgante y la militante, explica la perfección de la primera y la imperfección de la tercera, la suplencia de la iglesia celestial sobre las faltas de lo terrenal, y lo aclara con imágenes de la manera más satisfactoria posible. Define la oración por sus sentidos, sus grados y sus efectos, su eficacia con la distribución de los méritos, y muestra maravillosamente la vinculación y existencia entre las plegarias y las obras de los ángeles, con la comunión de los santos, en el cielo y en la tierra. Ve los trabajos de la Iglesia Católica, las actividades del clero y de los fieles. Se comunica espiritualmente con el Sumo Pontífice y lo asiste en sus tribulaciones. Ve las maquinaciones de las sociedades secretas y de las sectas protestantes, que trabajan activamente para demoler la nave de Pedro. Ve su demolición gradual y su restauración parcial, y milagrosamente ora, viaja, sufre y expía por las necesidades de la Iglesia, por el fortalecimiento del Papa, por la debilidad e infidelidad de los cristianos. Ve los movimientos de los cismas, de las instituciones heréticas, sus triunfos y sus derrotas, con particulares elementos que en ellas intervienen. Ve la difusión de las doctrinas racionalistas y positivistas, cómo se inician y se desarrollan, y las peligrosas consecuencias de la falsa ciencia, de la escuela laica, de los matrimonios mixtos, de la excesiva libertad y de las prácticas perversas. Ve los pecados humanos y su contenido, a los que se obstinan y a los que se arrepienten y enmiendan. Participa con oraciones y actos de conversión de pecadores.
en la reconciliación de discordias, en la rectificación de confesiones mal hechas. La contemplación en tiempo presente de sucesos pretéritos nos hace pensar en la supervivencia de las cosas. Todo lo que ha sucedido permanece en alguna parte, y acaso volverá a reproducirse alguna vez para honra de los buenos y vergüenza de los malos. Sin duda consolará a unos y espantará a otros. La consideración de todo lo que se ha hecho, a la luz o a la sombra, subsiste y un día será exhibido. Otro aspecto de Ana Catalina se manifiesta en los numerosos viajes que realiza, pocas veces corporales, por el don de la bilocación, la mayoría de las veces espirituales, a regiones terrenas o extraterrenas, en el orden primero a todos los pueblos de la tierra, principalmente a Europa y Palestina, en Asia y el África, y ligeramente a la América. Sus viajes son más atractivos que los imaginarios por los no realistas, los cuales son irreales. No tienen tampoco la universalidad y la significación de los que realizan a Catalina. A la visión se añade en estos la verdad. Son espirituales, pero son verdaderos, mientras aquellos a lo sumo podrán ser verosímiles. Explica el fin de estos viajes, siempre realizados en compañía de su ángel custodio, que la guía e instruye, y a quien obedece con fidelidad. Marcha sobre mares, montañas, desiertos, internase bajo tierra, en las catacumbas romanas, en los sepulcros egipcios, en los modernos túneles, cuyas características describe. En sus múltiples vuelos a la Tierra Santa describe al Belén antiguo y al Belén moderno, estableciendo sus cambios, con más seguridad de la que podría describir su pueblo natal. Según su declaración, destácase que estas excursiones las hace a Abisinia, orientada por el alma de una anciana hebrea convertida, quien le muestra una comunidad que sigue la tradición, más o menos pura de Israel, donde conoce a una mujer extraordinaria, destinada a ejecutar grandes obras a favor de su pueblo, y a quien induce a la conversión. La pintura del paraje, los edificios de la arquitectura, de los pobladores y de las costumbres resulta sencillamente sorprendente. Admirable la visión del Monte de los Profetas, lugar inaccesible en la cumbre del Tíbet, a donde llega la visionaria después de atravesar la India y de hablar de su flora y de su fauna. Maravilloso paraje, delicado y ensoñador, donde haya un solo habitante, el profeta Elías, al parecer junto al carro que lo arrebató, por los aires que ordena, en su tienda, el archivo de los conocimientos, transmitidos por el ministerio de los ángeles, y separa los libros malos de los buenos, a la espera de los últimos tiempos. Dice que las aguas que desde ahí descienden, dando origen al sagrado río del Ganges, con las que antes había caído, por la evaporación del paraíso terrenal, ubicado en el espacio. La imaginación se exalta ante la magnificencia del lugar, se transporta desde el Génesis hasta los maravillosos arcanos de Dios, que según día conoceremos. Más admirable resulta toda la visión vagarosa del paraíso terrenal, que la vidente sitúa en lugar extraterreno, sobre el monte de los profetas, y vinculado con este, describe en el Edén la notable disposición de los árboles y de los ríos, la hermosura de los animales en su pureza primitiva, la muchedumbre y variedad de las flores, de los pájaros y de los reptiles. Entre estos se detiene minuciosamente en uno, de 4 extremidades cortas, que adquiere la estatura de un niño al pararse en las posteriores, de cuerpo elástico y de apariencia graciosa, que acompaña frecuentemente a Eva, y del cual el diablo se posesiona, la serpiente que más tarde, condenada por Dios a arrastrarse sobre su pecho, pierde las extremidades y se torna viscosa. Ve además junto a la muralla de aguas cristalinas a 2 santos guardianes, como adormecidos sobre un césped de incomparable suavidad y colorido. Muchas veces contempla sucesos cuando estos se están produciendo en su país o en el extranjero. Otras veces los ve en futuro, cuyo sentido solo conoce cuando se lo explica a su conductor, en lo que se comprueba que ella no es más que un mensajero. Entre las visiones proféticas están el auge del liberalismo, el decaimiento de la fe, la maldad enseñorándose en diversos países. Ve ángeles distribuyendo plagas por donde quiera, guerras, hambre, peste, convulsiones políticas. Ve en rápida visión España,
tierra de héroes y santos, humillada y menoscabada. Ve a la triste Italia destrozada y a París destruido, y ve una cinta roja en torno a Alemania. Las visiones se remontan a los años inmediatos venideros, a las grandes persecuciones profetizadas para los tiempos finales, con nuevos y copiosos mártires, con la desolación de la tierra como jamás estuvo, y con la misma bestia del mar señalada con pormenores que no figuran en el Apocalipsis. Ve a los miembros de la sociedad tenebrosa, colaborando en la obra demoledora del Anticristo, y ve la derrota del monstruo, el triunfo de la Virgen y la restauración de todas las cosas, con más lozano esplendor que nunca. Otra fase original de las visiones se observa, es la actividad que desarrolla la vidente durante sus éxtasis. Mientras los cuadros desfilan bajo sus místicos ojos, ella no permanece pasiva, no se limita a ver y a contar, sino que tiene activa participación en lo que presencia. Interviene decididamente en muchas escenas, que adquieren de este modo un nuevo carácter, solo explicable y sobrenaturalmente por la comunión de los fieles. Esto se difiere también de otras santas visionarias. Cuando era pequeña veía al niño Juan Bautista y jugaba con él. En la gruta de Belén ayudaba a la Virgen María, y alzó el divino infante varias veces en brazos. En la visión del escritor agonizante, tentado por el demonio, le asiste para confesarle bien. Impide que una joven deshonrada arroje en una ciénaga a su hijo recién nacido. Evita que un ladrón logre consumar su robo. Ayuda a evadirse de Sicilia al infeliz integrante de una banda de malhechores que deseaba enmendarse. Libra del naufragio a varios tripulantes y hace tornar la casa paterna al joven que la había abandonado. Sufre indeciblemente al presenciar el sacrilegio en una iglesia. Coopera con ciertas almas del purgatorio, llevándoles la pesada carga de sus expiaciones. Cuando trabaja en la viña, se cansa y lastima limpiando, escardando y transportando fardos, y al despertarse en su lecho experimenta las fatigas verdaderas de la jornada, y aparecen en su cuerpo señales de rasguños y caídas sufridas visionariamente. Al regresar de sus viajes espirituales y verse en cama, piensa, consternada, que ha hecho en vano lo que ha hecho, y exclama: cuando estoy viajando ayudando a alguno, todo me parece natural y verdadero. Mas he aquí que he hallado enferma, en mísero estado, dentro de la casa. Y el ángel le responde, ilustrándola con admirable teología: todo lo que se desea hacer y padecer de corazón por Jesucristo, en favor de la iglesia y del prójimo, se hace y se padece realmente en la oración. Muchas veces cargó con las tribulaciones y enfermedades de otras personas, que no tenían paciencia para soportarlas. Tosí padecía dolencias corporales por quienes llevaba estos males, de los cuales los enfermos se veían libres cuando ella los tomaba. Durante la pasión de Jesucristo se reproducían en su cuerpo y alma los sufrimientos del Redentor. Sentirse azotada, cargaba con la cruz a cuestas, sus manos y sus pies eran oradores por los clavos, su costado alanceado, su cuerpo izado en el leño, y padecía los espasmos agónicos del Hijo de Dios. Rasgos sobresalientes. Dice Jesús en los Evangelios: nada hay oculto que no deba ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y publicado. Fue el mismo Señor quien ordenó a Ana Catalina que dictara sus visiones, cuando juzgó, para bien de las almas, que muchas cosas escondidas debieran ser descubiertas. No ha habido nadie que tuviera como ella tantas visiones, ni de tal naturaleza, según su propia confesión. He conocido que nunca he visto a nadie estas cosas en el grado y medida en que yo las he visto, y que no son mías, sino de la Iglesia. Así se explica que en sus revelaciones haya cosas enteramente desconocidas por nosotros, extraordinarias por su trascendencia, que habíamos deseado conocer vivamente y no podíamos, porque no hay sincero amante de Jesús que no anhele saber mayores detalles de su vida. De tan sobriamente nos hablan los Evangelios. Las más importantes contemplaciones se refieren a la vida de Jesús y de la Virgen. Son extensas, minuciosas, llenas de pormenores preciosos, circunstancias encantadoras,
que tienen el detallismo y la precisión que reclaman los presentes tiempos analíticos. A través de estas bibliografías completas conocemos a los antepasados de la Virgen, a San Joaquín y Santa Ana, a la comunidad de los esenios que vivían en el desierto, dedicados al pastoreo, llevando un régimen ascético, muchos en celibato voluntario, en la expectativa de que surgiera entre ellos el Salvador prometido. Las particulares de los padres de María, sus virtudes, dolorosas ansiedades, separación y encuentro en el templo de Jerusalén, el recibimiento por San Joaquín del don sagrado transmitido desde Abraham a los vasos de selección, la concepción inmaculada de María, su nacimiento, infancia y gracia cautivadora, su ingreso a la congregación de las niñas vírgenes, sus actividades, vestidos, modales, peculiaridades adorables, su desposorio con San José, después de la providencial elección, están realizados con vivacidad, realismo y circunspección que le conceden, al mismo tiempo, fuerza de verdad y emoción de gracia divina. Las visiones prosiguen con la vida del patriarca, poniendo de relieve sus oraciones, mortificaciones, mansedumbres y esperanzas. La vidente habla de la casa de Nazaret, que describe exterior e interiormente del cariño y apoyo que Ana presta al santo matrimonio. Se refiere inefablemente a la anunciación del arcángel Gabriel, a la aceptación de la sierva elegida y al aplastamiento simbólico de la cabeza de la serpiente, predicho en el Génesis. Muestra los muebles de la pieza y la disposición de María en el momento de la gloriosa anunciación. La Virgen contaba poco más de 14 años cuando tuvo lugar la encarnación del Verbo. El texto evangélico se refiere parcamente a la Virgen María, para mejor realzar la divinidad de Jesucristo. La tradición le ha conferido, empero, el lugar excelso que ocupa en la Iglesia. Pocos pasajes tan tiernos como el viaje que emprendieron los santos esposos a Belén, con motivo del empadronamiento, las privaciones y desaires que sufrieron en el camino y en la misma Belén, la angustia del patriarca al no encontrar albergue para la gravidez y fatiga de María, su decisión final de refugiarse en la gruta, que conocía desde su mocedad, descrita en los menores detalles. Nunca he leído nada tan conmovedor como el preludio del nacimiento del Redentor del mundo. Los dulces afanes de la Madre, la visita de los pastores y la adoración de los Reyes Magos. Acerca de los príncipes orientales nos descubre la vidente aspectos sugestivos, su procedencia, sus estudios astronómicos, la tradición secular existente en sus dinastías del nacimiento del Salvador, la aparición del meteoro con la doncella y el niño, el encuentro de los reyes cerca de una ciudad en ruinas, el séquito numeroso, los riquísimos presentes que llevaban a Judea, la afabilidad de los monarcas con sus familiares, su alegre magnanimidad, el viaje de 25 días a través del desierto, las zozobras de Jerusalén al desaparecer la estrella orientadora y al enterarse que se ignoraba el nacimiento del rey de los judíos, la entrevista con Herodes, la reaparición de la estrella y su seguimiento hasta que posara encima de la gruta, la entrada de los monarcas con sus vestiduras religiosas, la prosternación frente al niño a quien ofrecen sus presentes con palabras candorosas y amorosas, como asimismo la ternura y gratitud que muestra la Madre de Dios ante el homenaje, están descritos con tal sencillez y viveza que el lector no puede menos de sentir con admiración que ahí se reproduce fielmente aquella hermosa apoteosis milenaria. Ana Catalina se enternece al ver a los Reyes Magos que han hecho tan largo viaje para agasajar al Rey de Reyes, anhelado, y exclama: «Oh, qué felices se sentían de adorar al niño Rey, aquellos buenos hombres, venidos de Oriente. Bien de esto me decía de mí misma, sus corazones son puros y sin mancha, llenos de ternura e inocencia, como corazones de niños piadosos, no hay nada violento en ellos, y sin embargo están llenos de fuego y de amor». Acerca de la degollación de los inocentes, nos dice que muchas madres engañadas por los emisarios de Herodes habían llevado a sus hijos al lugar de la ejecución. El viaje a Egipto tiene capítulos inolvidables, entre otros, las privaciones de la Sagrada Familia en el desierto,
el extravío y orientación de la montaña abrupta por medio de animales salvajes, el alojamiento de la cabaña de los bandidos, donde cura de la lepra el niño que se lava con el agua donde Jesús se ha bañado, el derrumbamiento de los ídolos de la ciudad egipcia de Heliópolis, las persecuciones de que son objeto por los idólatras, los trabajos y actividades religiosas de San José, ayudado por el niño, los quehaceres del divino infante, su acompañamiento con niños residentes y sus amarguras al ver la depravación en que vivían muchos israelitas del lugar. Más adelante, relata el regreso a Nazaret y la participación de la Virgen en la vida de Jesús, el conocimiento secreto que tenía, aunque velado en la divinidad de su Hijo, y su corredención en la pasión. Jesús la distinguía preferentemente y le había presentado a sus discípulos. Ella los recibía en su corazón y poco a poco los tomaba como hijos propios, uniéndolos en sus plegarias y en sus bendiciones, como la Madre espiritual tierna y santa, que más tarde se manifestó al mundo. Después de la ascensión, vivió en Éfeso, donde fundó el Vía Crucis, con las estaciones de piedra que conducían a un montículo detrás del cual había una tumba. Con cálida emoción, esta referida a la llegada de los apóstoles al lecho de muerte, al entierro, la nube milagrosa que se cierne sobre el sepulcro, y el descubrimiento la misma noche a la llegada de Santo Tomás, de que el santo cuerpo había desaparecido. La descripción de la Asunción está hecha de trazos inspirados. De otro modo no se hubiera podido expresar este misterio gozoso que la cristiandad admite por tradición, aunque todavía no esté definido dogmáticamente. Lo más importante de las revelaciones es esta vida de Jesús. Ahí figura todo lo que con rara sobriedad relatan los 4 evangelistas y muchos más. Hay pasajes que en el sagrado texto aparecen incompletos o oscuros, pormenores de las actividades del Señor, como sus vinculaciones juveniles antes de la predicación pública, sus viajes a Egipto para recorrer los lugares que había conocido en su infancia con sus padres y a Oriente, para devolver la visita a los Reyes Magos, adoctrinarlos y anunciarles el bautismo que más tarde habrían de llevarles a los discípulos. Hay numerosos milagros no consignados en los evangelios, que no podrían contenerlos todos, porque sus autores tampoco los conocían, como por ejemplo la conversión curiosa de un rabino judío, la reproducción de la imagen de Jesús en el boj en el viado del rey Abgar, la doble resurrección de la hija de Jairo, las curaciones del niño lunático y de la mujer erotomaníaca. Hay muchos detalles ilustrativos de la conversión definitiva de María Magdalena. Lázaro ocupa un lugar destacado en las visiones del Nuevo Testamento. Jesús lo estimaba por sus virtudes y era de los pocos a quienes abrazaba al saludar. Lázaro era alto, suave, severo, muy silencioso y modesto. Era riquísimo y magnánimo, y al que ordinariamente proveía los gastos de la comunidad. Su resurrección está pintada con impresionante dramaticidad. Hacía 8 días que había fallecido, 4 insepulto y 4 sepulto. Había ido al limbo y comunicado a un círculo de almas justas el punto de la redención en que se hallaba Jesús. Recibió antes de los apóstoles los 7 dones del Espíritu Santo, porque había conocido muchos secretos de ultratumba y porque era él mismo un símbolo de grandes misterios. Están descritas las ciudades palestinenses y los lugares por donde el Señor predicaba, con detalles singulares. Están señalados los caracteres de las personas que intervienen, sus vestidos y costumbres. Están denunciados los estados de ánimo de los fariseos y saduceos, y la disposición espiritual de los paganos, de los pobres y de los enfermos, a quienes Jesús atiende, y al mismo tiempo enunciados los nombres de figuras evangélicas a quienes la vidente menciona, como quien se haya familiarizado con ellas. Por ejemplo, el de Lea, la mujer que había exclamado: «Bienaventurado el seno que te llevó». Se halla extensamente relatado el viaje de Jesús a Chipre, la disposición de las embarcaciones, la visita a la casa de Bernabé en Quitro, la recepción del gobernador en Salamina, la predicación a los judíos y paganos residentes, la conversión de 570, a los que más tarde aludiría en parábolas cuando se refiere
al Señor que va a tomar posesión de un reino extraño, que son los gentiles. Los pasajes más culminantes de la redención constituyen los sucesos de la última cena, la agonía en el huerto de los olivos, el proceso judicial ante Anás, Caifás, Herodes y Pilatos, el camino al Calvario en medio de la tumulta, el enclavamiento y la crucifixión. Tal vez quiso Dios que muchos detalles del cenáculo y del huerto permanecían ocultos hasta estos tiempos, en que la lectura renovada de la pasión, con el descubrimiento de fases conmovedoras, contribuyeron a enfervorizar las almas de un mundo donde la piedad se había notablemente disipado. Los movimientos minuciosos y solemnes realizados por Jesús durante la última cena son, al parecer, los mismos que más tarde imitaron a los sacerdotes para celebrar el sacrificio de la misa. La agonía en la Gruta de los Olivos es una de las pinturas más escalofriantes. A través de ella apreciamos la gravedad del pecado y la extensión de los sufrimientos de Jesús, que expió como Dios y como hombre, por los pecados de todos, desde Adán hasta el último hombre, por los que se salvan y por los que se condenan, frente a las imágenes de los delitos que desfilan ante los ojos del Salvador. Dice la vidente que era inexpresable el dolor y el espanto que sobresaltaron el alma de Jesús a la vista de estas terribles expiaciones. Y añade admirablemente: me pareció que la voluntad divina del Hijo se retiraba hacia el Padre, para dejar caer sobre su humanidad todos los padecimientos que la voluntad humana de Jesús pedía a su Padre que alejara de él. He aquí los más relevantes pormenores dolorosos y preciosos, revelados por Ana Catalina. El Cordero Pascual fue herido por el Señor en la habitación principal del cenáculo. Al acercarse Jesús a Pedro para lavarle los pies, dijo a los demás apóstoles: cuando yo me vaya, Él ocupará mi lugar. Después de la distribución del cáliz, Judas salió ya poseído por el demonio. Apareció la luna sobre la montaña, cuando el Señor y los 11 apóstoles salieron en dirección al monte de los Olivos. El huerto de los Olivos estaba separado por un sendero del jardín del Getsemaní, donde aguardaban durante la agonía los 8 restantes. La gruta donde el Señor padeció la horrorosa agonía había servido de refugio a Adán y Eva, después del pecado. Los 20 soldados que acompañaban a Judas y a los fariseos, caídos en tierra al oír la voz de Jesús, se convirtieron más tarde. El Señor, preso y maniatado, al cruzar el puente del Cedrón, fue arrojado al río, hiriéndose y dejándose impresas sus sagradas huellas sobre las piedras apenas cubiertas por las aguas. Antes de llegar al palacio de Anás, un soldado compadecido le desató las manos para que no se hiriera al caer, y el otro le dio de beber. Un ministro del pontífice abofeteó al Salvador con un guante de hierro, haciendo sangrar la santa faz. Anás envió a Jesús a casa de Caifás con un cetro de caña, de cuyo extremo pendía una calabacita que contenía absurdas acusaciones escritas. Pilatos había dado prenda a Claudia Prócula, a su mujer, de que no condenaría a Jesús. Y después de haber claudicado cobardemente, aquella huyó y se hizo cristiana. La práctica del Vía Crucis fue iniciada por María Santísima la misma tarde del viernes, al recorrer piadosamente los lugares por donde había padecido su divino Hijo. Un extranjero, apiadado ante cruel flagelación en la columna, en un arranque de coraje, detuvo los azotes y cortó las correas que sujetaban al Señor, antes de cargarla sobre sus hombros. Jesús abrazó y besó la cruz. Los 2 ladrones condenados a muerte iban detrás del Redentor, llevados solamente las traveseras de sus cruces. Acompañaba a la Verónica en el momento de enjuagar el divino rostro, una niña de 9 años, que ofreció a Jesús un vino aromatizado, que los alguaciles no le permitieron beber. Al despojarle de sus vestiduras en el Calvario, le arrancaron violentamente la corona de espinas, para poderle sacar la tuna incónsul. Mientras clavaban cada mano del Señor en la cruz, un alguacil apoyaba la rodilla en el divino pecho. Como los pies no alcanzaban la tabla donde debían apoyarse, estiraron con cuerdas las sagradas piernas,
descoyuntándolas y haciendo crujir el pecho del Redentor. El pie izquierdo fue atado sobre el derecho y ambos clavados con 30 martillazos. Al poner brutalmente el madero en el hoyo del crucificado, padeció horriblemente, y la dolorosa exaltación fue presenciada por la Virgen y las santas mujeres en el momento de expiar el Salvador. Partió en dos la roca que había entre su cruz y la del mal ladrón. Resucitaron varios muertos, y el profeta Jeremías se apareció en el templo, anunciando el fin antiguo sacrificio y el comienzo del nuevo. Antes de sepultar a Jesús, los circunstantes contemplaron, maravillados, que el lienzo se había reproducido milagrosamente, la imagen del divino cuerpo con las sagradas heridas. Al describir la estación de la cruz sobre el Gólgota dice: fue un espectáculo horrible ver, en medio de los gritos e insultos de los verdugos, a la cruz vacilar un instante sobre su base y hundirse temblando en la tierra. Mas también se elevaron a ella voces piadosas y compasivas, las voces más santas del mundo, las de las santas mujeres y de todos aquellos que tenían el corazón puro. Saludaron con acento doloroso al Verbo manado, elevado sobre la cruz. Sus manos vacilantes se alzaron para socorrerlo, pero cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca, con grande estruendo, hubo un momento de silencio solemne. Todo el mundo parecía penetrado de una sensación desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz que se hundió, y redobló sus esfuerzos contra ella. Las almas encerradas en el limbo lo oyeron con alegría, llenas de esperanza. Para ellas era el anuncio del triunfador, que se acercaba a las puertas de la redención. Relata con vigor el estremecimiento del mundo cuando expiraba el Redentor, el rápido eclipse solar, los muertos que aparecen en casa de sus parientes, la confusión de Abenadar, el centurión árabe que reconoce a Cristo y abandona su cargo, el lanzazo brutal de Casio, atravesando el pecho de Jesús cuando quebraban las piernas de los ladrones, y la curación de su visita, al recibir el chorro de agua y sangre, el piadoso descendimiento de la cruz y la tensión enternecedora de la Virgen que arranca una por una las espinas clavadas en las sienes de su Hijo, el embalsamiento del cadáver, la sepultura y la custodia bajo la vigilancia de Casio, cuyos ojos se habían abierto a la fe y ha recogido en un frasco la divina sangre. Están descritos los rasgos fisionómicos de Jesús y de María. A través de esta pintura moderna observamos la majestad del Señor, la disposición adorable de sus facciones, algunas peculiaridades de su humano carácter, donde despuntase empero la naturaleza divina. La imagen de la Virgen está realizada con suavidad, como algo perfecto, delicado, al mismo tiempo sereno y fuerte. No así María Magdalena, quien a pesar de su rara belleza, presenta el aire de desesperación propio de un temperamento humano todavía imperfecto. San Juan Bautista está retratado con vigor y singularidad. Aquí comprendemos mejor la magna misión del hombre, a quien Cristo llamó el más grande de los profetas. Su niñez solitaria, su juventud austera, su inocencia infantil, su temperamento denominado, su reconocimiento sobrenatural de la divinidad de Cristo, a quien solo había visto 2 o 3 veces y a quien preparó cuidadosamente el sitio bautismal, en el mismo espacio del Jordán, por donde los israelitas habían cruzado el arca de la alianza. Los apóstoles están señalados con sus rasgos principales. Jesús probó tantas veces a Pedro y le hizo padecer vergüenza y humillaciones, con sus errores y claudicaciones, para fortalecer su fe en él solo. Aquí se aprecia la progresiva preparación de los apóstoles y de los discípulos acerca del verdadero Mesías y del pan bajado del cielo que habían de comer. A veces, en medio de sus éxtasis visionarios, Ana Catalina se interrumpía repentinamente para contemplar una escena completamente distinta, que tenía, empero, vinculación con la que presenciaba. Cuando relata la permanencia de la Sagrada Familia en Maratea, Egipto, que llegó a una fuente cegada, hace una digresión para añadir que allí se había detenido Job para ofrecer holocaustos. Cuando describe la flagelación de Jesús en la columna, en medio de los acerbos dolores que se reflejan vívidamente en su cuerpo,
Antes de pasar a la coronación de espinas, la vidente se transforma de improviso, reanimándose porque ha visto a San José niño, que jubilosamente la convida a apartar sus ojos de la penosa coronación, para jugar, rezar e internarse con él en la gruta del pesebre, donde nació el Redentor, y donde mucho antes el patriarca se había ocultado, escapando de sus hermanos. Entre otros conocimientos inefables del descendimiento de Jesús a los infiernos, para rescatar las almas de los justos recluidas en el limbo, nos muestra su recorrido triunfal hasta la boca del espantoso antro, y su regreso al sepulcro, para enseñar a los patriarcas las llagas de su cuerpo, al que los ángeles reintegran piadosamente los fragmentos de carne desprendidos durante el suplicio, escena que los patriarcas siguen con piedad y adoración. La vidente refiere íntegramente la vida de Casio, llamado Longinos, su conversión y martirio con 2 compañeros, la de José de Arimatea, su prisión y evasión milagrosa y muerte con 40 mártires, y la del centurión Abenadar. En el momento de la expiración reconoció que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios. En cierta ocasión que Ana Catalina hablaba del Santísimo Sacramento entristecida, en medio de sus dolores, por la distracción de que algunos sacerdotes celebran la misa, tuvo una revelación singular. Después de conocer el significado del santo sacrificio celebrada en el altar sobre las reliquias de los santos, nos descubre el sacrificio de la cruz se consumió sobre los huesos del primer hombre. Vi los huesos de Adán descansar en el monte Calvario, y por cierto, algo sobre el nivel del mar, exactamente debajo del lugar donde Cristo fue crucificado. Miré dentro de una cueva y vi el esqueleto de Adán. Vi que las aguas del diluvio habían dejado intacto este sepulcro, que Noé tenía el arca parte de esos huesos, que los puso en el altar cuando ofreció el primer sacrificio, como después hizo Abraham, y que los huesos que éste colocaba en el altar eran los mismos de Adán, recibidos de Sem. Así la muerte de Jesucristo en el Calvario sobre los huesos de Adán es una significación de la Santa Misa, que se celebra sobre las reliquias que están en el área del altar. Los sacrificios de los primeros patriarcas eran una preparación de este sacrificio de la misa. Mediante los huesos que los patriarcas ponían sobre el altar recordaban a Dios sus promesas. Tanto estas revelaciones con un sinnúmero de milagros de Jesús evidencian la misión extraordinaria que Dios quiso dar a esta humilde sierva para nuestro conocimiento y consuelo. Sería una temeridad negar que el Señor haya hecho más obras y milagros de las que consignan las Sagradas Escrituras, porque el mismo San Juan Evangelista da testimonio de esto al final de su Evangelio. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se quisiera ponerlas por escrito una por una, creo que el mundo no bastaría para contener los libros que se podrían escribir. Vida y misión. Solo un vaso de selección podía el Señor descorrer el velo de sus altos misterios. Ana Catalina fue mujer predestinada desde su nacimiento hasta su muerte. No solo fue un ser privilegiado por sus visiones, lo fue también por su vida extraordinaria. Nació el día de la Natividad de la Virgen, de quien iba a ser insigne imitadora. El 8 de septiembre de 1774, fue bautizada el mismo día en la aldea de Flamske, diócesis de Münster, y ya gozaba de la singular prerrogativa, a semejanza de la Madre de Dios, de conocer las cosas sensibles. Sabía que la llevaban a bautizar, que su bondadosa madre le daba el pecho, que la tuvieron en brazos 3 ancianas antipáticas. Veía la granja y el camino que conduce a la parroquia. Sus ojos se abrieron prodigiosamente durante la ceremonia y vio a su ángel de la guarda. Vio también a la Virgen con el niño Jesús, y fui desposada con él, dice ella misma, mediante la entrega de un anillo. Conocía las imágenes de los santos y veía brillar sus huesos. Ese día ya tuvo una visión de sus antepasados y un símbolo de los padecimientos de su vida. Nos sería muy duro aceptarlo si no tuviéramos el testimonio de su biógrafo, el padre Carlos Herardo Smonger, provincial de los Padres Redentoristas de la Alta Alemania. La cabaña natal era tan pobre como la gruta de Belén. Los padres de Ana Catalina eran laboriosos y piadosos. Admiraban su dulzura,
y la tenían sus parientes y vecinos por niña prodigiosa. Dios le dio un ángel de la guarda para que la guiara e ilustrara, igual que las almas bienaventuradas. Ella veía a su ángel en todo el esplendor de su belleza. El ángel la instruía en la doctrina, le enseñaba lo que debía hacer, le explicaba los símbolos y la guiaba en sus viajes espirituales. Ana Catalina se crió en una atmósfera de sobrenaturalidad, de ahí que no le advirtiera cuando era pequeña y supusiera que muchas almas estaban asimismo asistidas. Dios permitió que así fuera para que no la envaneciese el pensamiento de que ella sola poseía dones tan excepcionales de que carecían los demás. La mayor delicia de su padre consistía en escucharla. Después de las faenas rurales, en las que ella le ayudaba, alzábala sobre las rodillas y le decía: «Anita, cuéntame algo». Ella le relataba entonces los admirables episodios de la Biblia, con tal viveza que su padre, conmovido, le preguntaba: «¿A dónde aprendiste eso, hija mía?». Ella respondía graciosamente: «Esto es así, papá, porque así yo lo veo». El buen labrador permanecía silencio y meditativo. A los 5 años oraba frecuentemente en los brazos de la cruz. Practicaba el Vía Crucis muchas veces arrodillada sobre la nieve. Comenzaba a mortificarse en la comida. Repartía con sus amigas lo que poseía. Sufría por los demás y deseaba cargar con los dolores ajenos para aliviarlos. Rezaba por las faltas de los niños. Desde pequeña poseyó la ciencia infusa y sabía que todos los cristianos son miembros del cuerpo místico de la Iglesia y se corresponden recíprocamente. Tenía visiones de los sucesos del mundo, cercanos y lejanos, de peligros, de robos, de naufragios, de enfermos impacientes, de prisioneros afligidos, de viajeros extraviados, de moribundos abandonados, y oraba fervientemente para que Dios los socorriera. A los 7 años recibió por primera vez el sacramento de la penitencia, después de haberse preparado con un examen y dolor propio de personas adultas, y confesábase sus visiones, porque la madre la reprendía constantemente, atribuyéndolas a supersticiones. A los 12 recibió la Eucaristía, de la cual había sido debidamente ilustrada por el mismo Salvador, y pidió ese día a Dios que le hiciera buena y se cumpliera en ella su voluntad. Tenía 15 años cuando se produjo la Revolución Francesa, que vio en cuadros impresionantes. Fue transportada en espíritu por su ángel custodio hasta la prisión de la reina María Antonieta y la del rey Luis XVI. Después contó a sus padres y a sus 9 hermanos que había visto a la reina y había admirado la resignación del monarca francés. No le creyeron, como le ocurrió con otras visiones extrañas. La tuvieron por hechicera y se burlaron de ella. Como Ana Catalina creía inocentemente que muchos gozaban de su clarividencia, al enterarse que no era así, se volvió reservada y se abstenía de relatar sus maravillosas visiones. A los 13 años comenzó a trabajar fuera de su hogar, con un pariente en faenas de labranza. A los 15 la madre la llevó a casa de una amiga para que aprendiera el oficio de costurera, en los que demostró un arte delicado, y 2 años después fue con otra, como oficiala de labores, donde permaneció hasta los 20. Entró a servir en casa del organista Songen para aprender el órgano y poder ingresar al convento, su mayor aspiración, porque careciendo de la dote pecuniaria, le exigían, por lo menos, supiera tocar ese instrumento. Pero lo que ahí ganaba lo invertía en limosnas y no pudo aprender el órgano, porque tenía el tiempo ocupado en oraciones y el socorro de los necesitados. De modo que ni juntó para la dote, ni aprendió a tocar el órgano, para cumplir su deseo de enclaustrarse. Hacía todas sus obras obedeciendo los designios divinos. Iba de un lado a otro, corporal o espiritualmente, y desde su lecho desplegaba una labor intensa. Confeccionaba vestidos para los pobres, visitaba a los enfermos, asistía a los moribundos y los ayudaba a morir, reconciliados con Dios. Evitó muchos delitos, enmendó a muchos pecadores, realizó muchos trabajos ajenos, cargó con las culpas de muchos, se condolía con las penas de los demás,
Cuando algún enfermo no podía soportar sus dolores, ella pedía al Señor esos dolores, y el Señor se los enviaba. A pesar de su extrema pobreza, nunca le faltó con qué socorrer a los pobres. Por especial bendición de Dios, dice su biógrafo, pudo Ana Catalina dar todos los años tan abundantes limosnas de todo género, que su valor excedía en mucho los 180 táleros que tenía de pensión. Desde su niñez se había habituado a luchar contra el demonio, que trataba de doblegar su voluntad e impedir actos de virtud y de socorros al prójimo. El enemigo del linaje humano parecía comprender que se hallaba frente a un ser privilegiado que le desbarataría muchos planes. Ana Catalina lo venció siempre, hasta en las más horribles acometidas. Su intrepidez llegó al extremo de acudir varias veces por la noche a un terreno baldío, poblado de fantasmas, donde rezaba de rodillas, con los brazos en cruz, hasta ahuyentar los malos espíritus. Joven aún, antes de entrar en el convento, comenzaron a manifestarse en su cuerpo las señales de las llagas de Jesús, cuyo nacimiento le producía indecibles dolores físicos, los cuales se esforzaba para ocultarlos a las personas que la rodeaban. Sentía un singular amor por la pasión de Jesucristo. Durante la misa veía realmente el drama del Calvario. Veía a Jesús en la hostia, a veces sangrando. Tan vivamente había deseado padecer los sufrimientos de Jesús e identificarse con la vida total de la Iglesia, que el Señor le concedió, además de los estigmas, una gracia extraordinaria, la gracia de ver y seguir con fidelidad el círculo del año eclesiástico, de modo que sentía en alma y cuerpo las festividades religiosas de cada día, y por ello se alegraba. Se entristecía, oraba y solemnizaba en concordancia con el sentido peculiar que expresaban las celebraciones litúrgicas. Tenía un vehemente deseo de ingresar al convento, recién a los 28 años, después de incontables dificultades, como ocurre con las grandes vocaciones, entre las cuales estaba la misma posición de sus padres. Entró al monasterio de las monjas agustinas de Agnemet, en Dulmen. El convento ignoraron a este ser angélico. Ana Catalina sufrió la incomprensión de las monjas, que atribuían a su perchería y a orgullo sus dotes sobrenaturales. Adivinaba sus intenciones, repetía sus palabras secretas, sus contravenciones a la regla monástica. Aquellas escandalizaban y le crearon un ambiente ingrato. Su pobre celda, la peor del convento, era para ella un refugio encantador que decía: esta pobre celda era para mí tan completa y magnífica que me parecía que se encerraba ahí el cielo. Finalmente hizo su profesión religiosa en 1803. Ana Catalina se mortificaba rigurosamente en la comida y el sueño, castigaba su cuerpo virginal. A este propósito, dijo el deán Bernardo Auvergne, su director espiritual: antes de entrar en el convento, Ana Catalina mostró mucho mayor rigor con su cuerpo que después, porque no sabía que estas asperezas no debían practicarse sin permiso del confesor. Las que ella me enumeraba como insignificantes consistían en cadenas y cuerdas que se ceñía en un vestido interior de paño más grosco que podía hallar, hecho por ella misma. La Revolución Francesa había ejercido una influencia nefasta en la misma Alemania. Contribuyó a la relajación de las costumbres, a la secularización de la cultura, al auge del racionalismo. Sobrevinieron guerras, convulsiones, persecuciones que culminaron en 1811 con la disolución de los conventos y monasterios. El 3 de diciembre fue suprimido el monasterio de Agneberg y las monjas agustinas se dispersaron. Ana Catalina estaba a la sazón muy enferma, y el abate Lambert la condujo a principios de la cuaresma de 1812 a casa de la viuda de Rothers. Ahí se vio privada de la regla conventual, de la grata soledad, de la capilla, del Santísimo Sacramento. Se sentía en un lugar extraño, en una habitación que daba al rumor de la calle y cuya ventana se asomaban los curiosos. Los que tienen un poco de delicadeza comprenderán mejor las congojas que padecería esta alma angelical. Era tal su postración en el dolor que le producían las llagas, que el padre dominico Limberg le administró el viático, creyendo que estaba en los últimos instantes. Reaccionó sin embargo, y el 2 de noviembre se levantó por última vez
para tomar la comunión en la iglesia parroquial. Desde entonces ya no le fue posible salir del lecho. Con todo, era tal su afán de volver al convento que en una declaración que le hizo a su amiga Gertrudis a Aus ante las autoridades eclesiásticas con motivo de los estigmas, dijo: mostró tal deseo de entrar en algún convento que cuando yo le dije que estaban casi todos suprimidos, me respondió que aunque a los 8 días de estar en el monasterio fuera colgada, quería sin embargo entrar en él y que prefería la orden que fuese más rigurosa. El 23 de octubre de 1813 fue trasladada a casa del panadero Limberg, hermano del dominico, donde vivió hasta 1821, época en que Brentano le consiguió un nuevo alojamiento. Sufrió mucho a causa del examen del que fue objeto por sus estigmas y sus visiones. Se vio sola en muchas circunstancias, rodeada de civiles y eclesiásticos que la examinaban, interrogaban y martirizaban de 1000 modos para comprender racional o científicamente lo que no tenía explicación humana. Ella los llamaba sus perseguidores, y aunque algunos la trataban con amabilidad, adivinaba sus intenciones. Había algunos tan falsos y malignos, contaba, que es imposible decirlo. Estos eran los que obraban del modo más lisonjero y blando, mientras más duramente me maltrataban. Padeció también por los sinsabores que sufrió Clemente Brentano, el compilador de sus visiones. En una visión simbólica de la recolección de frutos, le fue revelado que los escritos de las visiones serían desechados en su país y llevados al extranjero. Producirá con todo, añade, buenos frutos en otras partes, y desde ya la benéfica influencia llegará también a estos lugares. Porque aquellas visiones que desde pequeña le habían deleitado, ilustrándola sobre conocimientos tan elevados, y que acalló aguardándolas para sí, porque no le creían, no permanecieron desconocidas. Dios tenía destinado al hombre que las recogería y publicaría dignamente. Llegó un día Dulhmen, el celebrado escritor y poeta Clemente Brentano, atraído por la fama y el misterio que rodeaba a Ana Catalina. No bien traspuso los umbrales de la humilde habitación, ella lo reconoció, porque ya lo había visto espiritualmente. Tenía ya 45 años, y según su propia confesión, ya debía haber muerto si no tuviera que aguardar por designios de Dios a este hombre, a quien llamaba gráficamente el peregrino. He entendido que en una visión me habría muerto hace tiempo, de no tener que ser conocidas estas cosas por medio del peregrino. Él ha de escribirlo todo, a mí me toca únicamente anunciar las visiones. Aparte de la dura misión que tenía de satisfacer y expiar por la Iglesia, el Señor le había dado expresamente el mandato de revelar sus visiones, para bien de las almas. Yo te doy esta visión, le había dicho, no para ti, sino para que sea consignada. Debes, pues, comunicarla. Así fue como el peregrino, que había ido por corto tiempo, permaneció en Dulhmen, con breves intermitencias, casi 6 años. Comprendió que debía colaborar en una nobilísima misión. Abandonó la posada y ocupó un alojamiento contiguo al de la vidente, para mejor ver, oír y copiar las maravillas que le dictaba aquel mensajero del cielo. Dios me muestra abundantemente su gracia, decía. Ana Catalina ha hecho grandemente por mí, ahora soy su hijo espiritual. Probablemente nadie mejor que el peregrino conoció su virtud, su humildad sin nombre, sus dones ocultos bajo la sencilla apariencia humana, su candor infantil que tanto cautivaba, sus dolores indescriptibles, sus éxtasis inefables, sus horas de sombras y de luz, su corazón ardiente de caridad por Cristo, por la Iglesia, por el clero y por los desvalidos, y finalmente sus incomparables revelaciones que construyó un precioso tesoro de la cristiandad. Ana Catalina había pedido al Señor que le diera parte de su pasión, pues deseaba expiar por la Iglesia. Era un pedido terrible, seguramente era un pedido sublime, y Dios se lo había concedido. Un día comprendió, sobreacogida, que también debía padecer por el mundo. Su misión era pues también expiar por la humanidad, y a qué admirable declaración. Poder sufrir tranquilamente me pareció siempre el estado más digno de ser deseado en esta vida. Ella fue humilde, fue pequeña, fue desde la más tierna infancia, dócil arcilla en manos de Dios. Ella fue paciente, dolorosa y sumisa como una oveja. No se quejó, sufrió indeciblemente muchos años,
ya que su misión era sufrir, y pudo sufrir tanto porque el Señor y los santos la asistían. Ella fue un retrato de Jesús, una dulce corredentora, fue una perla preciosa y escondida, un tesoro apenas advertido por los hombres, a quienes amaba, por quienes oraba y expiaba en unión con Cristo. La enfermedad, la parálisis, las persecuciones, los éxtasis, los santos estigmas ya distinguen claramente un alma verdaderamente santa, preparada por Dios para recibir y anunciar las maravillosas visiones del universo, y particularmente la vida de Jesús y de la Virgen. Evidentemente, sus expiaciones y sus visiones constituyen las dos grandes formas de su divina misión. Después de la muerte del abate Lambert en 1821, a cuyo sepelio asistió espiritualmente, su existencia se limitaba a sufrir y a relatar sus visiones. Padeció indeciblemente, soportaba las terribles acometidas de Satanás que la atormentaba de diversos modos. Parecía que iba a sucumbir. A medida de que se acercaba el fin, aumentaban sus dolores. Empezó el año 1824, atormentador. Padece fiebre, dolores reumáticos y convulsiones, pero no cesa de obrar su espíritu en favor de la Iglesia y del prójimo. Apuntó Brentano el 6 de enero en su diario. El 2 escribió: ¿quién podrá escribir su espantoso estado de dolor? El 19 el vicario Engelbert conversó con Brentano, y aunque Ana Catalina no oía, adivinó lo que decían. «No me alaben, que se acrecientan mis dolores», exclamó. El 27 Brentano la encontró más muerta que viva. Escribió apenas: «Puede tragar un poco de óleo de la Santa Walburga. La fiebre colorea sus mejillas. Tiene las manos muy blancas y los lugares de los estigmas brillan como plata a través de la piel muy tirante». Al mediodía hizo llamar a la superiora de la disuelta comunidad, pues deseaba, como fiel religiosa, que estuviera presente cuando recibiera la extrema unción. El 6 de febrero, Ana Catalina ordenó que al siguiente día, aniversario de la muerte de abate Lambert, se dijera una misa. El 7 invocó incesantemente el auxilio divino. El 8, Brentano, de rodillas, oró y le puso la mano una reliquia que ella le había dado 4 años atrás. El 9 murió y Brentano comprobó que el relicario de plata que contenía la reliquia estaba roto. Esa madrugada, después de recibir el viático, la moribunda había exclamado: «Pronto se habrá concluido todo. Entre tanto, permaneceré en la cruz». A las 5 agonizaba, besando con amor los pies del crucifijo. El confesor rezó las preces de los agonizantes, tocó una campanilla según la costumbre del convento de Agmenden, cada vez que moría una monja, diciendo: «Ayúdame, Jesús». Ana Catalina le entregó su preciosa alma. Los estigmas. Entre los divinos dones que se conceden a las almas seráficas están los estigmas de la coronación de espinas y de las llagas que tuvo Jesús cuando fue crucificado. A los 24 años, antes de ingresar en el convento, Ana Catalina recibió las heridas de la coronación, mientras oraba en éxtasis en la iglesia de los jesuitas de Coesfeld, arrodillada frente a un crucifijo. El mismo Señor, bajo la figura de un mancebo resplandeciente, le imprimió la aguda corona sobre la cabeza. Esta fue la primera llaga, que empezó a hincharle y a sangrarle las sienes, produciéndole vivísimos dolores. En 1808, siendo ya monja, en otro viaje efectuado a Coesfeld para visitar a sus padres, pidió a Jesús que le hiciera participar de todos sus dolores, aplicándolos particularmente para que las hermanas religiosas reconocieran sus faltas. Ahí empezó a sentir ardores en los pies. Más tarde se le manifestaron las llagas, y fue entonces cuando supo con temor que no solo padecería por las monjas, sino también por el mundo. Después de una visión de la escena en que San Francisco recibe los sagrados estigmas, tiene ella misma la revelación del instante y la forma en que se le imprimieron las llagas, que relata en términos admirables. Tenía 38 años el 29 de diciembre de 1812 y estaba fuera del convento en casa de la viuda de Rothers cuando se le manifestaron claramente los estigmas en las manos y en los pies. No quería mostrarlos a nadie, temiendo que la tuvieran por santa. «Dios me otorga lo que ciertamente no merezco», le dijo Aldean Resing, uno de los miembros de la comisión investigadora eclesiástica,
por lo cual le doy gracias, pero quisiera que ocultara estas gracias a los ojos de los hombres, pues temo que por ellas me crean mejor de lo que soy. Tenía también la llaga de la lanza en el costado derecho y 2 pequeñas cruces en el pecho, una latina, otra espada, la una debajo de la otra. El padre Lindbergh apuntó en su diario el 28 de enero de 1813. Desde entonces la he visto en éxtasis, más o menos largo todos los días. Hoy le he visto las llagas de las plantas de los pies. Todos los viernes mana sangre de sus manos y de sus pies, y los miércoles de la doble cruz que tiene en el pecho. Desde que le he visto las llagas, no entra manjar en su boca. Al principio se mantuvo en secreto el piadoso hallazgo, por deseos de ella y de los preocupados sacerdotes, mas no pudo ocultarlos por mucho tiempo. El milagro trascendió público, y el 22 de marzo, por orden del deán Ressing, se realizó una investigación que presentó el siguiente informe. En el lado exterior de ambas manos hemos observado costras de sangre coagulada. Debajo de esta costra estaba rota la piel. En la palma de ambas manos había también costras de sangre, pero más pequeñas. Las mismas costras se observan en la parte superior y en el centro de la planta de los pies. Estas costras eran sensibles al tacto, y por la del pie derecho había salido sangre, hacía poco tiempo. En el lado derecho vimos, cerca de la cuarta costilla, empezando a contar desde abajo, una llaga como de 3 pulgadas de largo, de la cual debe salir sangre, algunas veces. En el hueso del pecho vimos unos rasgos circulares que formaban una cruz áspera, y algo más adentro, una cruz ordinaria, formada de rayas como de media pulgada. En la parte superior de la frente vimos muchos puntos como pinchaduras de alfiler que se extendían por ambos lados. Entre los cabellos, en el paño con que ella se ciñe la frente, se veían muchos puntos de sangre. Poco después se realizó otra investigación de eclesiásticos y civiles, entre los que se hallaban los médicos Clauthausen y Wesen. Esta comisión mixta duró 3 meses en sus exámenes. Durante ellos la paciente estigmatizada sufrió muchísimo. El resultado fue el mismo. Aquello era milagroso, la ciencia nada tenía que hacer ahí. 6 años más tarde fue ordenado otro examen por la autoridad civil, mucho más exigente y malicioso. Fue increíblemente importunada y torturada a causa de sus estigmas. No conformes todavía con los exámenes realizados, querían trasladada a Münster para ser de nuevo sometida a una revisión científica. Lograron persuadir al padre Obergen para que hiciera esta dolorosa exigencia, pero ella se resistió esta vez tenazmente, por comprender que esa no era la voluntad de Dios, ni contribuiría a la salud de muchos, como le argumentaban. Sus razones son admirables, y en una parte decía: si 5.000 personas no creen a 10.000 hombres rectos y justos que dan testimonio de la verdad, tampoco 20 millones creerán algunos centenares de personas. Aunque no tenía llagas en la espalda, sentía dolores ahí, como Jesús, producidos por la carga de la cruz. Cuando estaba en el convento, el Salvador le reveló que la llaga de la espalda, en la cual los hombres piensan tan poco, le había causado grandes dolores, y que le agravaba tanto que fuera honrada. Como le habría agradado que algún motivo de compasión hubiera tomado la cruz cuando él la llevaba sobre sus hombros y lo hubiera llevado por él al monte Calvario. Por espacio de 5 meses no pudo probar alimento porque su estómago no lo toleraba, alterándose en su organismo el orden natural de la circulación de la sangre, y el pulso estaba fuera de lugar. La sangre de las heridas corría en el mismo orden que le había corrido a Jesús. Aunque la estigmatizada estuviera acostada desde la palma de la mano hacia la parte inferior del antebrazo, desde la frente y las sienes hacia adelante, hacia atrás y hacia el rostro y la nariz, aunque ella no inclinaba la cabeza. Esto prueba el carácter sobrenatural de los estigmas, el mismo fenómeno que se ha observado en las demás personas estigmatizadas. Por esa época habían enmudecido los púlpitos y la doctrina estaba desterrada de las escuelas. Los sacerdotes eran perseguidos, se blasfemaba de los santos y las cosas sagradas eran ridiculizadas. Ana Catalina suplía milagrosamente estas faltas con sus llagas y sus expiaciones. Padeció por el abate Lambert, que había perdido la paz por el párroco que había huido, por la autoridad que la suponía embaucadora, por los vecinos suspicaces. Ella les pedía doloridamente que huyeran y la abandonaran, ya que era motivo de escándalo.
Por eso Brentano pudo decir: esta mujer fue marcada con el sello del amor crucificado, para dar testimonio de este amor, en el desierto de una época sin fe. Qué difícil misión llevar, ante los ojos del mundo y de los siervos del príncipe del mundo, el sello del Hijo de Dios vivo, de Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Las llagas de Cristo son signos de predilección. Las personas estigmatizadas son vasos de selección. Por medio de ellas se reparan grandes escándalos, se expían muchos crímenes. Dios ha suscitado videntes y estigmatizados en todos los tiempos, desde San Francisco en la Edad Media, el hombre que más perfectamente se asemejó a Jesús, hasta estos años contemporáneos. Los estigmas son las heridas que hicieron al Redentor durante su pasión, los pinchazos de la corona de espinas en la frente, 2 agujeros de clavos en las manos, 2 en los pies y una abertura de lanza en el costado derecho. Completan el carácter de la estigmatización de la lesión del hombro, producida por la cruz, y las llagas de la espalda, ocasionados por los azotes en la columna de la plaza, frente al pretorio. Los estigmas sangrientos son milagros expresivos, que no tienen explicación natural ni científica. Solo las almas ardientemente piadosas se ven privilegiadas con las sagradas llagas, y casi siempre las han pedido o desean ellas mismas. Aunque no todas conocidas, son numerosas los que han recibido este don. Muchas han pasado por el mundo ignoradas. En ciertos casos contadas personas lo sabían. Tal vez el director espiritual únicamente. Se calcula que unas 300 almas han gozado de esta dolorosa selección. Algunas han sido canonizadas o beatificadas. Acerca de otras la Iglesia no ha dado su sanción oficial, porque conservan la veneración del clero y del pueblo creyente. Por designios particulares de Dios, unos estigmatizados realizan milagros, otros no. Unos tienen visiones, otros no. Unos trabajan activamente, otros permanecen recluidos en la contemplación claustral. Mencionaremos a varios estigmatizados modernos de diversos países, la mayor parte de ellos mujeres, vasos expiatorios, más dóciles de los hombres en las manos de Dios. María de Moer nació en Caldenar, Tirol austriaco, en 1812 y murió en 1868. Tenía 9 hermanos como Ana Catalina Emmerich. Era débil y la distinguía una rara piedad desde la infancia. Perdió a su madre siendo muy joven y la lloró por 3 años. Perteneció a la Tercera Orden Franciscana. Hizo votos de obediencia y castidad y repetía frecuentemente: «Oh sufrir, Señor, o morir». Su primer éxtasis, a los 20 años, duró 36 horas. Sus éxtasis eran solemnes y brillantes. Los sentidos abiertos aparentemente los tenía, empero cerrados para el mundo exterior. Durante 3 meses acudió a la modesta granja de Caltern en peregrinación, alrededor de 40.000 personas. El 2 de febrero de 1834, fiesta de la Candelaria, comenzaron a surgir las llagas, primero en las manos, luego en los pies, finalmente en el costado. Eran estas casi redondas y se extendían un poco a lo largo, tenían de 3 y 4 líneas de diámetro y permanecían fijas en las manos y pies. El jueves por la tarde y el viernes dejaban correr con frecuencia aquellas llagas, algunas gotas de sangre clara, con los otros días se veían cubiertas con una costra de sangre seca, sin que pudieran notar inflamación, ni ulceranización, ni vestigio de linfa. Juan José de Gorres, Die Mystik. El objeto de sus contemplaciones eran principalmente la pasión de Cristo y la devoción del Santísimo Sacramento. Durante sus visiones adoptaba actitudes indicadoras del suceso espiritual en que participaba. Así es como se le ve, dice Gorres, que estaba presente en la Navidad arrullar al niño Dios recién nacido. El Día de Reyes adora de rodillas detrás de los magos. En las bodas de Caná asistía, la mesa apoyada a un lado, circunstancia que no ha podido aprender por medios externos, puesto que los cuadros de las iglesias no presentan esta manera antigua de sentarse a comer. María Dominica Lazzari nació en Cipriana Atento y en Italia en 1815 y la llamaban la Dolorida. Era hija del molinero, de constitución robusta, cuidaba el molino, oraba, leía a San Alfonso de Ligorio y meditaba en la Pasión. Sufrió una enfermedad inexplicable para los médicos.
A los 19 años, cuando no ingería alimento ni bebida, se le manifestaron las llagas en las manos, pies y costado. 3 semanas después aparecieron las sangrientas señales de la coronación de espinas. Dice el doctor Antonio Riccardi, que la atendía: los viernes de cada semana y de modo regular, despiden sangre de las llagas de la cabeza y corre esa sangre en las horas correspondidas a las que nos da a conocer el evangelio que tuvo lugar a la coronación de Jesucristo. Las llagas de los pies y manos y costado comienzan por su parte a dar sangre en el tiempo en que verificó la crucifixión, mientras permaneció el Salvador clavado en la cruz. A pesar de que no comía ni bebía y de los continuos padecimientos, no se debilitaba físicamente. Es una de las pocas estigmatizadas que no tuvo éxtasis. Margarita Weiss nació en la aldea La Pierre, Suiza, en 1817. Fue costurera y ayudaba en la casa a sus hermanos que trabajaban en faenas rurales. Tenía el culto de la Pasión de Jesús y de la Inmaculada Concepción de María. Padeció durante mucho tiempo hipos dolorosos que la Virgen le curó el 8 de diciembre de 1854. Al mismo tiempo que le anunciaba nuevos sufrimientos, las llagas aparecían en Cuaresma, siendo más visibles los días viernes. Hoy mismo, Viernes Santo, 27 de marzo de 1872, dice el padre Curiqué, en voces proféticas, nos escribe uno de nuestros corresponsales, en presencia de muchos sacerdotes y religiosos, acompañados de un doctor de medicina. Ha sufrido la estigmatizada de La Pierre, en circunstancias admirables, ya la agonía de la muerte, ya los dolores del éxtasis, comenzando a las 3, mientras el doctor justificaba el sueño extático y se entregaba a la ciencia de sus investigaciones, se conocía el rostro de la estigmatizada, la señal de un indecible dolor. Luisa Lateua nació en Bois de Genau, Bélgica, el 30 de enero de 1850. Desde pequeña cuidaba a los enfermos y participó activamente en la cólera que azotó a Bélgica en 1866. Fue estigmatizada y extática. Fue la primera impresión de las llagas a los 18 años, el viernes 24 de abril de 1868. En aquel día, certifica el doctor Lefebvre, observó la doncella que le salía sangre del lado izquierdo del pecho. Al viernes siguiente se reprodujo el derramamiento en el mismo punto. Además, le salía sangre por la faz dorsal de los 2 pies. El tercer viernes del mes, el 8 de mayo, corrió la sangre, durante la noche del costado izquierdo, hacia las 9 de la mañana. Salió en abundancia en las 2 manos, tanto por su faz dorsal como por la faz palmar. En fin, el 25 de septiembre salió sangre de la frente y a partir de esa fecha la señal de la corona de espinas se imprimió en una venda sangrienta alrededor de su cabeza el viernes de cada semana. A las preguntas que le formuló el 13 de agosto de 1869, el señor de Gerbonés, obispo de Colombia Británica, le dijo que veía a Jesús llevando la cruz a cuestas y luego crucificado, y a la Virgen muy triste. Elena, de Seyal, India Oriental. India, hija de padre budista, después del bautismo tuvo una gracia especial y fue cristiana heroica. El caso empezó en 1870. Residía en la misión de Bolote, dirigida por el padre misionero apostólico Florencio García. Leía el Kempis en idioma singalés. A los 10 años ya daba muestras de gran valor. El pueblo de Katagarama adoraba un ídolo monstruoso de 4 pares de miembros. Cuando en su casa nombraban al ídolo exclamaba: no debe decirse al dios Katagam, sino el diablo Katagarama. No hay más que Dios que el de los cristianos. A pesar de que la castigaban cruelmente por su fe católica, obedecía ciegamente a su director espiritual. Tenía la señal de los clavos de Cristo y de las manos y en los pies. Padecía la pasión, particularmente la flagelación en la columna. En una carta publicada en La Esperanza de Madrid el 28 de agosto de 1872, el padre Benito Martín contaba: como impulsada por una fuerza invisible y con un sordo gemido y marcadas señales de gran padecimiento, se extiende sobre el suelo hacia el lado izquierdo, un tanto inclinada sobre el pecho, con los pies juntos, como si estuviesen atados.
las manos igualmente cruzadas por las muñecas, y mientras una gruesa gota de sangre corre sobre su frente y un cerco aparece con su pelo como si fuese una corona, la flagelación empezó. Yo no diré que oía el ruido de los azotes, porque sería una ilusión mía, pero de seguro se percibía visiblemente la parte de la espalda en que la estigmatizada era herida, por el movimiento natural que al dolor hacía la parte aquella. Como un cordero delante de quien le trasquila, estaba la pobre, paciente atada de una mano invisible de manos y pies, sin articular palabra alguna más que un gemido como aquel que sufre con fortaleza y resignación, una operación muy dolorosa y un uff bastante acentuado y temblón cuando el azote caía sobre ella y la hería. Qué figura tan interesante y bella presentaba la exciática en aquella situación, con las manos y pies chorreando sangre, clavada, los ojos dulcemente cerrados, perdiendo poco a poco la respiración, hasta que casi no se le percibe. El semblante sereno como radiante, de felicidad. Una luz especial parece bajar, no sé de dónde, que ilumina su frente y su barba, y cambia su color indiano a blanco. María Luisa Ferrón nació en Quebec, Canadá, el 24 de mayo de 1902. Era la 10ª de una piadosa familia de 15 hermanos. Su padre era herrero y descendía de franco-canadienses. A los 4 años tuvo la primera visión del niño Jesús. A los 12 sirvió de niñera en la casa de un abogado. A los 15, después de una larga caminata en Fall River, se le paralizaron los pies y las manos. Se curó las manos después de la comunión al tomar agua bendita. El 8 de diciembre de 1928 profesó como fundadora de las Hermanas de las Santas Llagas de Jesús. Ese año le aparecieron las llagas. Después de vivos sufrimientos, no podía ingerir alimentos sólidos. Tenía las 5 llagas, la señal de la coronación, y además las heridas del hombro y de la flagelación. Todas sangraban durante la Cuaresma. En sus éxtasis adquiría el don de la gravitación. No podía ser movida de su lecho. Durante sus visiones veía detalles de la vida y pasión del Redentor. Adivinaba los pensamientos de los hombres. Tenía el conocimiento de sucesos lejanos y hablaba a veces en latín sin haberlo aprendido. La llaga de la mano izquierda despedía un suave perfume. El dentista Jorge Grendon certificó haber visto en el paladar de la joven una imagen de Ecce Homo. En 1931, María Luisa vaticinó el año en que moriría, lo que se cumplió en 1935, a los 33 años. El Padre Pío. Se llamaba en el mundo Francisco Forgione y nació en 1887. Vive en el convento capuchina de Pietrelcina, Foggia, Calabria. Tiene las santas llagas de Jesús en las manos y en los pies. Fue examinado por los médicos Luis Ramanelli, el socialista Ángel María Merla y el profesor de la Universidad de Roma, Aneiro Vignami, quienes reconocieron el carácter sobrenatural de los estigmas. El doctor Jorge Festa, designado por la autoridad eclesiástica, comprobó que todos los días el Padre Pío llenaba un vaso de sangre. Las costras de las llagas exhalan un perfume inexplicable, que en el análisis, como es lógico, no se pudo señalar de dónde provenía. Solo durante la celebración de la misa se quitaba los guantes, lee los pensamientos humanos y goza del don de la levitación durante los éxtasis. Hallándose en una crisis espiritual, alcanza una temperatura de 48 grados. En julio de 1945, el mensajero del corazón de Jesús se refería extensamente a un estudio de William M. Carrigan, director de la Cruz Roja de Ultramar, donde éste relataba que millares de tropas estadounidenses han gozado del extraordinario privilegio de asistir a las misas celebradas por el Padre Pío, virtuoso capuchino, favorecido por el don de los estigmas. Teresa Newman, el caso más asombroso del siglo XX. Sus llagas, sus éxtasis, sus visiones y sus clarividencias han causado sensación en todo el mundo. Es un tipo de divina predestinación. Nació el Viernes Santo de 1898 en Alemania. Es la mayor de 10 hermanas. Desde pequeña sintió viva atracción por el Vía Crucis. Sus llagas derraman sangre los viernes y sus ojos lloran sangre en Semana Santa. Vio numerosos cuadros de la historia sagrada
En sus éxtasis, hablaba en arameo, lengua extinguida que empleaba Jesús. A los 20 años fue víctima de un accidente y resultó con la columna vertebral fracturada. Quedó paralítica y ciega. Amaba particularmente a Santa Teresita del Niño Jesús. Y 4 años después del accidente, el 29 de abril de 1923, el mismo día de la beatificación de la monja de Lisieux, recobró la vista. Y el mismo día de la canonización de Santa Teresita, el 17 de mayo de 1925, sanó de la parálisis. Desde 1923 no prueba alimento y desde 1927 no ingiere líquidos. En cambio, toma la comunión todos los días. El Papa Pío XI encomendó una investigación al cardenal Fauvier, arzobispo de Múnich, quien certificó la veracidad de los hechos. El caso de la Virgen que llora sangre, como llamaron algunos, de la estigmatizada con heresia, suscitó una violentísima polémica entre teólogos y médicos. La mejor biógrafa de Teresa Neumann es escrita por Federico Ritter von Lama. Teresa Neumann ha confirmado sus visiones muchos datos nuevos sobre personajes y episodios evangélicos que había revelado en el siglo pasado Ana Catalina Emmerich. Discernimiento de las reliquias. Entre los dones sobrenaturales conseguidos a los santos está el discernimiento de las reliquias y objetos sagrados. Ana Catalina distinguía por el sabor de agua bendita del agua natural, por el tañido la campaña bendecida de la profana, por el tacto las reliquias verdaderas de las falsas, y por la vista, el tacto y el olfato reconocía los huesos de los santos. Sentía sensiblemente sobre sí el influjo de la bendición sacerdotal, la del sacerdote virtuoso como la del indigno. Estuviera presente ausente y seguía en éxtasis el movimiento de la mano consagrada, como si la viese normalmente. Veía en forma de rayos luminosos que ascienden y se juntan, las oraciones, los sufrimientos y los méritos de las obras de los miembros de la Iglesia. El ángel custodio le había dicho: tú has recibido el don de ver la luz que sale de las reliquias de los santos, por la disposición que se te ha dado en orden de la comunidad de los miembros del cuerpo de la Iglesia. Pero la fe es la condición de toda la disposición para recibir la influencia y la acción sagradas. Ana Catalina describe en varias visiones de qué modo singular ve y conoce a los dueños de los huesos, como también el sentido interior de los objetos bendecidos. Veo, dice, la bendición y los efectos de las cosas benditas, como cosas que santifican y salvan, como la luz que difunde, la luz y lo malo, la culpa y la maldición. Los veo oscuros y tenebrosos, produciendo efectos de perdición. De Dios proviene la inmensa virtud de la bendición del sacerdote, con poder ilimitado, puede decirse, para sanar y salvar. Ella lamenta por muchos ministros no aprecien ese gran poder que Jesucristo les ha otorgado. Nadie como Ana Catalina ha sido favorecida en tal grado con el don de discernir las reliquias. Ella atribuye este privilegio al estado deplorable en que se hallaba en esa época la veneración de los santos vestigios y a la necesidad de repararla. Esta facultad de percibir lo sobrenatural de un modo sensible, por medio de los sentidos, así como la luz profética, dice su biógrafo, tenía su fundamento y base preliminar en la gracia del bautismo y el don infuso de la fe divina. Muy bien tocaban los dedos de Ana Catalina los huesos de un santo, veía un resplandor sobre ellos y la imagen del santo al que pertenecía, y de modo misterioso, para nosotros incomprensible. Para ella natural, veía y entendía el desarrollo de su vida, y las obras, los milagros y las circunstancias que los hechos se produjeron. Su clarividencia le permitiría saber dónde había objetos sagrados. Conocía por cientos vapores que se cernían sobre las tumbas de los cementerios, si las almas de los muertos eran bienaventuradas o reprobadas, y si pertenecían a paganos. Descubrió sitios ignorados en los que yacían enterradas numerosas reliquias. Veía en los lugares donde habían sido destruidas las iglesias la reconstrucción de tiempos flotando espiritualmente. Veía obispos, doctores y mártires, hombres en oración y antes de tiempo. Veía en forma de imágenes las gracias, apariciones y las revelaciones que tuvieron los elegidos, sus vínculos de unión, su influencia próxima y lejana, y las consecuencias y conexiones de sus actos hasta la más remota distancia.
Alemania era riquísima en reliquias de santos, que fueron acusados durante siglos en santuarios. A raíz de la clausura de iglesias y monasterios y de la persecución religiosa promovida en su época, innumerables reliquias fueron desparramadas, y con el fin de librarlas de la profanación, la gente piadosa las llevaba a Ana Catalina, para que ésta discerniera su autenticidad. Ella mandaba enterrar las falsas y conservaba o hacía guardar y venerar las verdaderas. Así llegó a reunir alrededor de 300 reliquias de huesos y objetos piadosos. A través de la reliquia contaba la vida del santo con detalles preciosos, muchas veces desconocidos. Véase cómo relata la forma en que recibe la comunicación misteriosa. Veo y siento la luz, paréceme un rayo de luz que penetra en mí y me arrebata. Percibo la relación de este rayo de luz con un cuerpo luminoso, de donde procede y con todo el mundo de luz, y en esa luz veo la imagen de la vida de este cuerpo luminoso acá en la tierra, y el lugar que ocupa en las filas de la iglesia triunfante. Entre el cuerpo y el alma media de admirable relación que no interrumpe con la muerte, de suerte que los espíritus bienaventurados prosiguen, obrando siempre sobre los fieles, mediante parte de sus cuerpos. En el último día será muy fácil a los ángeles separar a los buenos de los malos, pues todo será luz o tinieblas. Los nombres de los varones santos los veía bajo los pies luminosos y de las mujeres santas al lado derecho. No los nombres completos, sino la primera sílaba, porque las demás las conocía interiormente. Los veía con las vestiduras gloriosas que corresponden a sus jerarquías. Por medio de sus respectivas reliquias reveló interesantes aspectos de la vida de Santa Hildegarda, Santo Tomás de Aquino, San Esteban, San Lorenzo, San Hipólito, Santa Catalina, San Isidro, Santa Valburga y otros numerosos. Reconoció vestigios de las telas de los Reyes Magos obsequiados a la Virgen, a través del fragmento fósil de un animal antediluviano. Vio increíble paraje donde había morado una especie, entonces perfecta y hermosa, al parecer el paraíso terrenal. Resulta admirable la visión que Ana Catalina tuvo de sí misma a través de su propia reliquia. El 15 de diciembre de 1819, mientras se hallaba en éxtasis, el peregrino puso en sus manos un envoltorio que contenía una reliquia de San Ludgero, junto con unas costras de sus estigmas. Inmediatamente reconoció la reliquia del bienaventurado obispo, y luego, muy impresionada y confusa, vio la imagen de sí misma, sin saberlo, a través de su propia reliquia, y exclamó: «Pero hay además aquí otra persona a la que hace mucho tiempo que no he visto. Es cosa rara. Aquí hay algo oscuro a mis ojos. Tiene estigmas, es agustina, viste un traje como el mío, de hace tiempo, medio religioso. Es cosa curiosa. Debe vivir todavía. Debe vivir en alguna casucha. ¿Cuánto padece esta persona? Todos mis dolores son nada en comparación de los suyos». Y prosigue una relación conmovedora, humildísima, de la martirizada joven, y con los asaltos del demonio que afronta, con la visita de Jesús a la Virgen y los ángeles que la consuelan, con la recepción de los estigmas, con la alegría que sufre los terribles tormentos, todo lo cual hace exclamar ingenuamente: «Pobre corazón el suyo, circuncidado a una corona de espinas. Qué extraños son los que lo rodean, cuántos están mirándola y acechándola, cuánto tiene que padecer todavía por sucesos que ocurren lejos de ella. Y qué serena y alegre está, saltando como un corzo. Aquí puedes tomar ejemplo, en esto vean cuán miserable soy». Todo esto es para mí tan inocente, tan encantadoramente milagroso, que veo cada vez más patentemente el sello de Dios en las contemplaciones de Ana Catalina. No puedo menos que agradecer de todo corazón los misterios de la gracia divina, que ha permitido esta bendición desconocida hasta entonces en los anales de la geografía cristiana. Personas que intervienen. La existencia de Ana Catalina transcurrió en la oscuridad durante su niñez y juventud. En el convento, a pesar de haberse manifestado ahí la gracia del Señor, por la clarividencia con que veía los corazones de las monjas, no advirtió en el tesoro que encerraba la doncella. Solo después de la clausura del monasterio, cuando en casa extraña aparecieron las santas llagas, trascendió al público el secreto. Vino la investigación eclesiástica primero, civil después, y acudieron periodistas, escritores,
médicos, teólogos, y todo el mundo empezó a hablar de la estigmatizada de Durkheim. Muchas personas de relieve en el mundo intervinieron en su vida, unas favorablemente, otras desfavorablemente, por lo que juzgó necesario dar una somera reseña de los principales participantes para mejor ilustración, por cuanto algunos aparecen vinculados con las visiones mismas. Acerca de sus padres, hermanos y parientes se habla de la biografía y en la autobiografía. Poco podría decirse de las monjas de Amsterdam, que cuando eran varias y desconocidas sus nombres, lo mismo que de los vecinos, cuya participación no tuvo mayor trascendencia. El padre Limbeck era un dominico quien la clausura de su convento había producido honda emoción. Era sencillo, modesto y virtuoso. Ana Catalina lo tuvo por confesor y director espiritual, y le obedecía tan fielmente como si continuara en el claustro. Sin embargo, a pesar de los años que permaneció cerca de la estigmatizada, apenas advirtió el buen sacerdote el prodigio que tenía delante. Había ensayado diversos expedientes para probar la santidad de su penitente, entre otras, llevándole cierta vez la hostia sagrada, oculta bajo la estola, mientras ella estaba en éxtasis, pero no bien se la presentó en la pieza, sino se postró de rodillas en actitud de adoración. Le preguntó qué le pasaba y ella respondió, que mi Señor viene a mí con el tabernáculo. El abate Juan Martín Lambert, francés, había llegado a Münster en 1794, huyendo por haberse negado a jurar la nueva constitución de su patria. Conoció a la monja en el convento, donde él celebraba misa, y ella hacía las veces de sacristana. La protegió en la adversidad y le permaneció adicto durante las persecuciones que ella fue objeto. Conoció el secreto de aquella alma privilegiada. Ella a su vez le auxilió en los últimos años y aún sufrió por él para que tuviera paciencia de su penosa enfermedad. Estuvo presente espiritualmente en el sepelio y de sus restos y cantó fervorosamente la misa de difuntos cuando lo enterraron. El doctor Guillermo Wessener era un médico que por curiosidad científica fue a verla en el primer reconocimiento. Después de largas pláticas con Ana Catalina, retornó a Dios. Abandonó las prácticas peligrosas como el magnetismo que empleaba en sus curaciones y colaboró con ella en obras de caridad, a punto que destinaba finalmente parte de sus bienes a socorrer a los enfermos pobres que asistía. El médico transmitía a la vidente el carácter de la dolencia de sus pacientes y ella le daba indicaciones eficaces. Ana Catalina le hizo revelaciones importantes acerca del magnetismo en la ciencia humana, de las indulgencias y de otras cuestiones que se hallaban escogidas por obras completas. El doctor Wessener fue amigo y auxiliador del abate Lambert. Asistió en su agonía a la madre Ana Catalina, que murió al lado de su hija en 1817, a quien ella cerró los ojos con sus santas manos selladas. Gertrudis, hermana menor de Ana Catalina, a quien ésta llamó para que la ayudara a cuidar al enfermo abate Lambert, era una muchacha tosca e inexperta, que trataba con brusquedad a la estigmatizada, la cual a pesar de todo debía ilustrarla en los quehaceres domésticos. La hermana es débil y áspera, y nos hizo sufrir amargamente, a la enferma y a mí, dice el doctor Wessener. Nos ama, ni siquiera respeta a la enferma, y en todo día apenas lleva un vaso de agua, cuanto menos ninguna otra cosa. Debo confesar que nunca podía soportar los caprichos y espíritus de contradicción de esta niña, tan diferente a su hermana. Gertrudis permaneció con Ana Catalina 6 años. El deán Bernardo Enrique Oberg, nacido en Hachel en 1754 y muerto en Münster en 1826, ejerció notable influencia en la vida de la estigmatizada. Era hombre eminente, filósofo, inspector de escuelas y preceptor de los hijos del príncipe de Galitzin y superior del seminario de teología en Münster. Autor de numerosas obras de historia y ascética. En la diócesis era tenido por experto como director espiritual y estaba considerado como uno de los personajes más nobles de su época. Integró una de las comisiones examinadoras eclesiásticas y comprobó con profunda mirada que se hallaba ante un ser bienaventurado. Anotó sus impresiones. Al verlo por primera vez, Ana Catalina le dijo que lo conocía espiritualmente y lo adoptó como director de conciencia. Monseñor Juan Miguel Sayler, teólogo jesuita bávaro,
muerto en Ratisbona en 1832, fue profesor de la Universidad de Leiden y autor de tratados de filosofía y pedagogía. Había tomado con gran entusiasmo a causa de Ana Catalina y admiraba sus virtudes. Fue quien acompañó a Clemente Brentano el día que se presentó por primera vez, recomendado por la vidente que le relatara sin temor sus revelaciones. El conde Federico Leopoldo de Storbeck, poeta, novelista y diplomático alemán, muerto en Nuremberg en 1819, se convirtió al catolicismo con su mujer y sus hijos. Tradujo a su lengua la Ilíada y las tragedias de Esquilo. Fue tal impresión que le causó su visita a Ana Catalina, relatada brevemente en un artículo que influyó notablemente en su espíritu durante los últimos años de su vida. Después de su muerte, en una bellísima visión, Ana Catalina lo vio en la gloria de los bienaventurados. Pero fue sin duda Clemente Brentano el hombre que más decidida relación tuvo con la vidente, a quien más hondamente conmovieron sus dones portentosos, a quien fue el recolector de la mayoría de sus revelaciones. Nació en Frankfurt en 1778 y murió en 1842. Fue el famoso en toda Europa como poeta lírico de alta fantasía. Pertenecía a la escuela romántica, viajó mucho y escribió novelas, comedias y zarzuelas. En Heidelberg se vinculó a Gorres. Desde 1818 permaneció en Nuremberg hasta la muerte de Ana Catalina, ocurrida en 1824. Fueron sus hermanos Cristiano y Bettina de Arnim.